Hoy mi vaso cae ante ti. Hoy mi vaso cae ante ti. Derramado a tus pies, Señor. Derramado a tus pies, Señor. A rogarte tu perdón A rogarte tu perdón por tanta rebelión por tanta rebelión que impide que pueda darte mi amor. de que pueda darte mi amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón. Mi corazón Rómpelo y límpialo. Que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Rómpelo y límpialo. Quiero reflejar tu gloria y tu amor. El mundo para conocerte a través de mí, Señor. Dios los bendiga, jóvenes. Qué bueno es estar este martes junto a ustedes nuevamente en esta reunión. Siempre es un gozo para mí poder ministrar y poder edificar en la voluntad del Señor lo que Él desea que oigamos y sobre todo amemos, abracemos lo que Él habla, lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor nos hace adquirir. Quiero que te quede claro que cuando el Señor habla a través de las enseñanzas, las ministraciones, es para que adquiramos el espíritu de su palabra, que es el amor, es la sabiduría. Es poder pisar esta vida de peregrinos que tenemos, pisando con pasos firmes que tienen y dejan la huella del peso de su gloria a través de nuestra vida. El recorrido que hagamos al final puede que el principio no haya sido el más acertado o el más correcto, porque todos nacemos en pecado y como pecadores hasta que Cristo se nos revela, y al creer en Él somos perdonados, y la vida, el caminar en la vida empieza a pisar como Dios quiere en su estándar. Por eso, si miramos el principio de nuestras vidas, todos nosotros no tendremos pasos correctos, no tendremos pisadas que demuestren un estándar correcto, pero sí podemos mirar a partir de Cristo en nosotros un caminar diferente, como le pasó y le ocurrió a Jacob en ese encuentro en Betel con el ángel, y esa lucha que tuvo hasta para que lo bendiga. Le dijo: no te dejaré hasta que me bendigas, y dice que el ángel tocó la coyuntura de su cadera y él empezó a renguear, y su caminar fue totalmente diferente a partir de ese día, y aún adquirió un nombre nuevo. Dejó de ser Jacob, a aquel nombre que lo autodenominaba como un impostor o alguien que tomaba el lugar del otro, a ser Israel, a ser un hombre, un príncipe de Dios. Así que es importante que podamos mirar podamos poner los ojos en nuestro caminar, no desde que nacimos, porque no encontraremos ningún paso correcto ahí, pero sí desde que Cristo se nos reveló. Eso es lo que debe a nosotros examinar si realmente estamos siendo personas recíprocas al amor de Dios. Si es el mismo paso, si es la misma huella desde que Cristo se nos reveló a cómo pisábamos antes de Cristo, es donde tenemos que hacernos una autoevaluación y ver
que solamente conozco a Cristo de oído y aún no en el corazón, o por otra cosa tomé la decisión de que aunque se me quiere revelar, desobedecer. Esos son temas que las personas deben hacerse cargo. Hay cosas que debemos hacernos cargo por las decisiones que tomamos. Por eso el día domingo todavía no sabía qué palabra ministrar en los jóvenes. Ya el Señor me había guiado qué ministrar en los jueves de intercesión y en los diferentes compromisos que por su misericordia tengo este mes, pero aún no sabía qué ministrar en los jóvenes. Y el día domingo yo creo que fui guiado por el Señor a ministrar sobre esto, y que va a ser el tema del mes en el área juvenil, que es el menosprecio. Y vamos a estar viéndonos para que también es una característica de las ministraciones del clamor de medianoche, donde el Señor nos pidió ir más profundo y poder encontrarnos con Él y ver cosas en nosotros que deben morir, y ese encuentro en nosotros con cosas que deben morir para encontrarnos con el Cordero Inmolado que es Cristo en nosotros. Y esta es una herramienta, es una enseñanza, una asistencia de parte del Espíritu a poder enfrentarnos con esas cosas que deben cambiar en nuestro carácter. Y el menosprecio es una de ellas. Y vamos a ver a lo largo del mes de octubre qué es el menosprecio, cómo afecta y qué debe restaurarse en nosotros para que este menosprecio deje de ser un carácter itinerante y influyente sobre nosotros. Porque cuando el menosprecio comienza a tener lugar en el corazón y en la forma de pensar, es porque claramente hay un principio eterno de Dios que se ha descuidado, se ha abandonado, y por lo tanto requiere restaurarlo. Hoy al final de la enseñanza voy a decir cuál es el principio eterno de Dios que debe restaurarse, y posiblemente las próximas enseñanzas hablemos de la importancia de ese principio restaurado. Pero hoy deseo que seamos expuestos ante la palabra. La palabra es luz. La palabra, por lo tanto, tiene un irrumpir y un romper en las áreas de tinieblas. El capítulo 3 del Evangelio de Juan habla claramente que la transición de oscuridad a luz tiene que ver con quién se ama. Dice que los que no salieron de las tinieblas porque amaron más las tinieblas que la luz. Pero aquellos que han salido de las tinieblas son aquellos que han sido reprendidos por la luz. Reprender es lo que hace un padre sobre un hijo. Significa enmendarle el camino, significa corregirlo y aconsejarle para que pueda ir en la dirección correcta, para que no erre. Y quien se deja, también como lo define Hebreos 12, es un hijo. El que recibe reprensión, el que recibe corrección, está siendo tratado como hijo. Y esos son los que aman la reprensión, los que aman la corrección, son los que pueden transicionar de tinieblas a la luz, y son los que luego el capítulo 21, si no recuerdo, del Evangelio de Juan, capítulo 3, dice que sus obras son notorias, que son hechas en Dios. Y eso es lo que tenemos que adquirir nosotros, el que las obras que hacemos son hechas en Dios porque permanecemos en Él. Como podemos ver en Juan 3, podemos ver que todos estábamos en tiniebla. La Biblia es clara en el Nuevo Pacto, a todos nos pone en la condición de pecadores, destituidos de la gloria de Dios y en la oscuridad. Pero que la voz del Cordero, el rugido del león en la cruz, porque algunos se transcribe en unas traducciones que cuando Jesús en la cruz se entregó el Espíritu, dice que algunos lo transcriben como diciendo que Él gritó, Él dio un grito profético y el velo se rasgó. Ahí fue la invitación de salir de las muertes, salir de las tumbas, salir de la oscuridad y poder obviamente correr una vida plena en Él y poder encontrarnos y fundirnos en una vida complementaria con Él. Pero ese llamado todavía algunos no han respondido, porque es clara la escritura en Juan 3 que dice que amaron más las tinieblas. Aún el capítulo 1 del Evangelio de Juan ya también marca que la luz vino al mundo, que la luz es la vida de los hombres, obviamente hablando de Cristo, y dice, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces vemos claramente que se trata de una decisión, que la luz se expone, que la luz resplandece, que la luz se hace presente, por lo tanto tiene la oportunidad
de poder transicionar, pero termina siendo una decisión del corazón. ¿Y por qué alguien tan obvio que está en oscuridad y ve una apertura con luz, cómo nos corre a eso? Porque tiene que ver con el menosprecio. Y el menosprecio se hace evidente cuando vos tenés delante tuyo una invitación a vivir diferente a lo que vivías. Y ahí se evidencia qué amás más. Si amás tu propia vida como está, o amás aquella vida nueva que se te está presentando. Por eso Juan 3 dice que amaron más las tinieblas, o sea, amaron por encima de la luz, amaron las tinieblas, prefirieron el estado. Posiblemente vieron lo grandioso de la luz, vieron lo magnífico de la luz. En referencia vieron milagros, vieron resurrecciones, vieron leprosos limpios, vieron ciegos ver, vieron sordos oír, vieron mudos hablar, vieron demonios salir. Pero al fin y al cabo, aunque vieron cosas lindas de la luz, ellos amaban más las tinieblas. Porque en las tinieblas sentían que podían seguir tomando sus propias decisiones y no tener que aguantar, porque el que ama las tinieblas toma como aguantar aquella palabra paterna que viene de Dios. Todo aquel que malinterpreta lo que es autoridad de un padre, todo aquel que malinterpreta un consejo, malinterpreta una corrección, malinterpreta una instrucción y la toma como un agravio, y la toma como, ay, no me dejas ser feliz, y lo toma como, no me dejas disfrutar la vida, y lo toma desde esos puntos, es porque esa persona claramente aún sigue amando más las tinieblas que la luz. Y quiero que vayamos a la escritura, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 20. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 20 dice así: no menospreciéis las profecías. No menospreciéis la profecía. En este capítulo final de la primera carta a la iglesia en Tesalónica, el apóstol Pablo escribe y está cerrando con consejos apostólicos y consejos paternos. Pablo no era la primera iglesia con la que se encontraba y con la que ministraba, y desde un corazón paterno le dio consejos a una iglesia para que no cometa o no se involucre en errores y en malas decisiones que ella había visto en otras o en otras personas y otras congregaciones. Es la voz de un padre apostólico aconsejando a la iglesia en la despedida de la carta. No sé cómo habrá respondido Tesalónica, sinceramente no investigué cómo respondió, si se sabe algo cómo se comportó, pero ahí está el testimonio que la voz del Padre estuvo. La voz paterna de Dios se expresó a través de Pablo en esa carta, en esas letras que articulaban la voluntad del Padre, al decirle no menosprecien las profecías. Previamente a eso dice no apaguen al Espíritu. Habla de que nos tratemos con amor unos a otros, que no paguemos a nadie mal por mal. También habla de que reconozcamos a aquellas personas que nos lideran y nos presiden en la fe, cómo tienen su vida involucrada a esa obra, que los honremos, que los valoremos por ese trabajo dedicado. Bueno, es la voz del Padre terminando. Pero en mi experiencia corta, pero experiencia al fin, de ver esta clase de consejos apostólicos sobre personas que constituyen congregaciones, en momento he visto que del 100% solamente el 10 o el 20% son recíprocos a esta clase de consejos de amar, de honrar, de reconocer, de perdonar, de creer la palabra. Los demás aún siguen amando las tinieblas. No les gusta que le instruyan a perdonar, a amar, a honrar. No les gusta que le instruyan a hacer algo en beneficio de otro. Les gusta que le instruyan sobre sí mismos, pero no les gusta que le instruyan a que ellos hagan algo por otros. No les gusta, hablando en posición física, no les gusta inclinar las rodillas en honra para lavar los pies de otro. No les gusta quitarse el manto y ponerse la toalla de servicio. No les gusta con nada que tenga que ver con la humildad.
no le gusta con nada lo que tenga que ver con dedicar tiempo a otro, con amar a otro, con dejar que otro pueda enseñarte cosas que no sabes. Eso habla de un carácter de menosprecio, el que menosprecia. Él mismo o ella misma en comparación con otros, se ama más a sí mismo que a los otros. Obviamente ya podés ir deduciendo qué es el principio eterno que han abandonado y qué debe ser restaurado. El Señor Jesús fue clave cuando Él se quita el manto y toma la toalla y toma el lebrillo y toma ahí para lavar los pies a sus discípulos. Y todos se escandalizaron. Pedro fue la voz del escándalo y dijo: Señor, ¿me vas a lavar los pies? Esto es cosa de servidumbre. Esto es cosa de personas que están a servicio de otros. Esto es cosa que los sirvientes deben hacer, Señor. Nosotros acá somos los convidados en el aposento alto. Estamos en un lugar honorable. Recuerden que una casa que tenía un segundo piso era una casa honorable. Significa que era una casa importante de alguien, de dinero. Hoy posiblemente la mayoría de las casas tienen 2 o 3 pisos. Y no necesariamente son gente de dinero, pero en ese tiempo el tener un otro piso arriba de la casa representaba una alta sociedad. Entonces que a ellos se les haya dado ese lugar para celebrar la Pascua, los hacía estar en un lugar de honra, los hacía estar en un lugar importante, y aún a ellos los hacía ser unas personas importantes por estar en ese lugar. Y de repente Jesús rompe todo tipo de modelo cultural que ellos tenían y se quita el manto y se pone la toalla y toma aquel recipiente de agua para lavarle los pies. Y Pedro fue la voz del escándalo, fue la voz de lo que todos pensaban: ¿cómo vas a lavarme los pies? Esto es cosa de servidumbre. Vos sos nuestro Señor, sos nuestro Maestro, sos una posición de autoridad. ¿Cómo vas a hacer esto? Y Jesús le dijo: Pedro, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Y me encanta porque Pedro, cuando oye la voz paterna de Dios a través de Jesús, esa reprensión que él recibe en esa palabra, él inmediatamente se desligó de la voz genérica, del pensamiento genérico, de la mentalidad genérica. Y ese momento se hizo uno con la mentalidad de Jesús. Y me doy cuenta por la respuesta en la que le da. Y le dice: entonces, Señor, no solamente los pies, sino lávame todo, de la cabeza hasta las plantas de los pies. Me encanta porque Pedro se pudo haber equivocado en el primer momento. Claramente él, como los demás, tenía una cultura adquirida. Por terceros o ellos mismos habían adquirido esa cultura. Pero Pedro fue recíproco al consejo paterno de Jesús. Más que un consejo, fue un mandamiento. Le dijo: si yo no te lavo los pies, vos no tenés parte conmigo. Entonces Pedro inmediatamente se separó del pensamiento cultural genérico de todos. Y dijo: no, entonces lávame todo, Señor. No me importa si los demás se escandalizan o piensan que esto no está bien. Si vos me estás diciendo que tenés que hacerlo para ser parte contigo, lávame todo, Señor. Ahí Jesús le dice: vos ya está limpio. Y ahí empieza Jesús a hablar y a hacer referencia a la traición que estaba a punto de recibir. Pero me encanta a Pedro. A veces a Pedro lo tenemos como alguien tosco, alguien torpe, pero era el más recíproco a las correcciones. Él fue el que más correcciones se llevó, porque fue el que más veces se atrevió a preguntar lo que los demás tenían en mente y no se animaban. Y Pedro era esa punta de lanza o esa voz genérica, y era el que recibía la reprensión. Y es el que la Biblia habla de cómo él reaccionaba a eso. Deseo que así como Pedro hablaba en representación de todos, y así como él era reprendido y él era recíproco a la reprensión, yo deseo que los demás también hayan sido iguales. Yo prefiero los Pedros. ¿Qué querés que te diga? De verdad, yo te digo, prefiero los Pedros. Prefiero a aquellos que me preguntan en base a un pensamiento genérico, en base a un pensamiento generacional o cultural, y que de parte de Dios le pueda corregir o lo pueda dar una reprensión, o sea, dar esos consejos paternos, de un espíritu paterno,
para poder encaminar lo que Dios quiere y que esa persona lo reciba, a la gente callada, que jamás pregunta nada y se hacen los que están entendiendo, pero en realidad por dentro están pensando como Pedro, pero sin recibir como Pedro la reprensión. Yo siempre digo que el que quiera aprender va a preguntar. El que quiera hacer algo enseñado va a preguntar cómo. Va a pedir ayuda, va a pedir consejo, va a pedir que oren por él, va a hacer preguntas. Y no tiene miedo a pasar vergüenza si se equivoca, porque va a aprender. Porque quiere aprender, y el que aprende no sabe nada hasta que no recibe la enseñanza. Entonces a mí me encanta esa gente, a mí me da una señal. ¿Sabes qué señal me da? Discípulo. Me dice, este es un discípulo, este es enseñable. El callado, el que no pregunta nada y se esconde entre la multitud, esa persona me está mostrando que se ama más a sí mismo que a lo que está diciendo el Señor, porque prefiere hacerse que entiende, pero en realidad estoy seguro que tiene pensamiento genérico que no se atreve a exponer. Por eso me encanta Pedro. Pero vamos desarrollando el tema. Está muy bueno. Primeramente para mí está muy buena la enseñanza. He sido ministrado con esto. No me generó un tipo de sentimiento negativo a aquel que menosprecia. No te voy a negar que al principio del ministerio, cuando empezaba, era algo que me afectaba muchísimo cuando la gente me menospreciaba. Si supiera las crisis que me agarraban cuando me encontraba con gente en las congregaciones que menospreciaban el mensaje o menospreciaban el poco tiempo de predicador que era y menospreciaba que era joven. No saben las crisis internas que tenía, las inseguridades que se avivaban, las interrogantes que se me presentaban en la mente, las decisiones de no querer predicar más, porque siempre quería ser perfecto, pero aprendí que Dios no espera que yo sea perfecto desde la posición de no equivocarme o no errar, sino que Él quiere que sea maduro para cada etapa en que Él me va llevando. Él quiere que sea excelente, significa que dé lo mejor que tengo de parte de Él hasta ese momento, porque eso no es lo único, no es lo final que ha depositado. Eso que depositó es el inicio, y va a madurar y va a crecer y va a expandirse, y cada vez se va a volver un vino nuevo que es bueno a un vino añejo que es mucho mejor, dijo el Señor Jesús. Y tengo que ir en esos tiempos de madurez y esas estaciones de madurez aprendiendo a recibir a los que son ministrados con ese grado de madurez, y a los que menosprecien también a adquirirlos, también a tener que convivir con ellos. No me fue fácil aceptar eso. Te digo, no me fue fácil. En ocasiones, todavía, a veces quiere venir como esa incomodidad, pero gracias al Señor que me hace adquirir la madurez de perdonar y seguir adelante. Antes era mi némesis, era mi talón de Aquiles ese menosprecio. Pero eso, permaneciendo con el Señor y sobre todo siendo reprendido por el Señor en boca de padre de fe y en boca de ministro de experiencia, he salido de esa tiniebla de la incertidumbre que el menosprecio me generaba hacia la luz de poder tomar ese menosprecio como inyecciones para crecer y para desarrollarme. Eso me ha pasado a mí. Y deseo que vos adquieras la madurez, que aunque te menosprecien, aunque cuando vos quieras hablar a alguien de Cristo o quieras aconsejar a alguien en el nombre del Señor y te quieran menospreciar porque posiblemente te tienen en cara tus errores, tus pisadas sin Cristo, y te digan, pero si vos eras esto, vos lo otro, puedas entender que ese menosprecio es parte del crecimiento. Y si podés adquirir en tu espíritu el amor de Dios en medio del menosprecio, y puedas saber que aunque la gente te rechace, Dios te está amando igual, porque estás obedeciendo a su palabra, estás obedeciendo a su voluntad, y saber que aunque el hombre o la mujer de ese momento te esté rechazando, Dios te está amando con todas sus fuerzas, vas a poder enfrentarlo de otra manera. El menospreciar la profecía o las profecías. Primeramente te voy a explicar
¿qué es profecía? Según la Escritura, ¿qué es profecía? Profecía es el testimonio de Jesús, así lo llama Apocalipsis. Así el ángel se lo revela al apóstol Juan. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Es la obra del testimonio de Jesús en nosotros por el Espíritu Santo. Es esa identidad de hijos y el propósito que obtenemos de eso para vivir en la tierra. Pero el menospreciar tiene que ver con pasar por alto este testimonio. No interesarte porque lo amás menos en comparación con otras cosas. Posiblemente te ames más a vos mismo que a Cristo. Posiblemente ames más tus propias decisiones antes que a Cristo. Posiblemente ames más tus deseos y tus proyectos antes que Cristo. El menospreciar la profecía es amar. El menospreciar la profecía es amar otra cosa antes que a Cristo. El menospreciar tiene que ver con que la palabra de Dios tiene poco peso en tus decisiones en tu vida. No es que la palabra de Dios carezca de peso, sino que vos le bajás el peso que tiene. Es como que le pones es como algo tan espeso que es la palabra, vos lo terminás tratando como si fuera una pluma, algo sin relevancia en tu vida. Y te tengo que aclarar esto, te tengo que enseñar esto. Que la plomada del Señor, con la que somos medidos y somos puestos en balanza, ¿sabes cuál es? Su plomada, su balanza es su amor. Cuando somos puestos en balanza y somos medidos, lo que Dios está evaluando es cuánto peso de su amor, de su palabra hay en nosotros. Cuando oímos mensajes del Espíritu Santo diciéndonos que estamos puestos en balanza, el Señor nos está evaluando, el Señor está pesando nuestro corazón. ¿Cuánto peso hay del amor de su palabra en nosotros? Porque hay un estándar en Cristo y el Señor viene a buscar en nosotros ese estándar. Porque conoce el Señor que nos ha brindado su voluntad. Y el conocer su voluntad es para que podamos adquirir en nosotros el peso de su amor. Pero si nos encuentra falto, ninguno de nosotros somos inexcusable. Lo que eso va a evidenciar es la poca utilidad y el poco compromiso a la palabra del Señor. Esto genera una costumbre a un estado decadente, mediocre y profano en la vida de aquel que se autodenomina cristiano. El propósito con el cual te voy a administrar esta serie tiene que ver con dejar que Dios con su mano remueva este carácter adquirido y estimulado por terceros o por uno mismo, que está interponiéndose en lo que Dios quiere hacer. Yo de verdad deseo que el espejo, a través de estas palabras, puedan llevarte a rendir ese carácter de menosprecio, para volverte un amante de la profecía, un apasionado, un comprometido con el testimonio profético de Jesús. Porque todos hemos sido expuestos a la voluntad de Dios. Hay quienes seguimos el camino de su voz. Y al que no lo hace, yo deseo que con estos mensajes te involucres, no por miedo ni por obligación, sino para que puedas ver la importancia de honrar y valorar la profecía y el vivir en comunión con el Señor Jesús. El día de domingo, cuando recibí o sentí la dirección del Señor para hablar sobre esto, yo pude sentir una indignación, un disgusto de aquello que Dios nos confía con expectativa de obediencia, de compromiso, y a la reacción contraria que el Señor recibe de parte del corazón. Por el hecho de que nadie podrá obedecerle a no ser que le ame primero. Nadie podrá ser recíproco a su voz a no ser que primeramente le ame. Nadie podrá comprometerse y disponer su vida y negarse a sí mismo a no ser que le ame. Y muchas veces ponemos el término amarlo como un sentimentalismo, cuando en realidad la Escritura testifica del amor
como aquel que obedece, como aquel que se compromete, como aquel que vive en pacto. Si querés encontrar la definición de amor, es Dios. Ahora, querés buscar la definición de lo que el amor hace, vas a encontrar obediencia, compromiso, pacto, sujeción, trabajar en unidad, ser transparente, pedir perdón y perdonar, ayudar, servir, sembrar, ofrendar, diezmar, llevar primicias, cubrir al desnudo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento. Vas a encontrarte con ayudar al necesitado. Vas a encontrarte con una obra activa de amor que no encuentra en su lenguaje la palabra pero. La palabra pero en el lenguaje humano siempre es una excusa de por qué no lo hace. Pero en el lenguaje del amor de Dios, el pero es diciendo, aunque digan que no lo haga, lo voy a hacer porque necesita. Y no es rebelión, sino que es mostrar la cultura adquirida del reino. Porque la Escritura dice en Romanos capítulo 5, en esto Dios nos mostró su amor, en que nosotros aún siendo pecadores, paréntesis, siendo indignos, no mereciéndolo, viviendo contrariamente a Él, viviendo negando su existencia, cierro paréntesis, en esa condición Cristo igual murió por nosotros. Y el apóstol Pablo dice, cuánto más ahora que creemos en Él, que le amamos como Él nos ama, que vivimos en pacto con Él, cuánto más ahora creeremos que el Señor nos librará del juicio que va a venir en el futuro. El amor no vive con expectativa de juicio. El amor no vive con expectativa de condenación. El que tiene una expectativa de condenación es porque lo que está haciendo no lo está haciendo en el amor de Dios. El que hace algo y siente que tiene que esconderlo, el que hace algo y siente que está mal de alguna manera es porque no obró en amor de Dios. Posiblemente se amó a sí mismo y operó un amor carnal, y por eso siente esa expectativa de conflicto, de confusión, de miedo, de juicio, porque no obró en el amor de Dios. En el amor de Dios hay libertad. En el amor de Dios no hay temor. En el amor de Dios hay complacencia. En el amor de Dios hay justicia. En el amor de Dios hay disposición. Si entendieran que así como el órgano del corazón que Dios puso en el cuerpo humano para que bombee sangre, para que se contraiga y luego expulse, bombee sangre a través de las arterias y las venas conectadas por cada fibra del cuerpo humano y sobre cada órgano del cuerpo, dándole vida. Si supieran que así como Dios puso ese corazón con esa función, Él nos dio su amor en nosotros para que podamos contraerlo y darlo. Contraerlo significa recibir y darlo significa poder sembrarlo en otro, para que nuestra vida espiritual esté realmente activa. El amor de Dios no es el amor que el hombre entiende, no es el amor que el hombre quiere, pero es el amor que el hombre necesita. Lo vuelvo a decir, el amor de Dios no es el amor que el hombre entiende, no es el amor que el hombre quiere, pero es el amor que el hombre necesita. Por eso es muy común que cuando expreses el amor de Dios no entra en el concepto y en el estándar de la mente humana, pero sí en el estándar del Padre. Por eso cuando la gente descuida ese principio eterno de amar a Dios primeramente, es cuando empieza a menospreciar las profecías, es cuando empieza a menospreciar el testimonio profético de Cristo, es cuando empieza a quitarle el valor, porque el menosprecio es bajarle la calidad que originalmente tiene. Y eso genera el pecado. El pecado te hace bajar la calidad de estándar que el Padre te tiene. Por eso la gente empieza a dudar del amor de Dios, empieza a dudar del perdón del Padre, empieza a dudar de la justicia, empieza a dudar de la oración, empieza a dudar de la finanza. La duda está hablando un lenguaje que estás descuidando el amar a Dios sobre todas las cosas. La duda es un lenguaje que te está diciendo que hay un temor que está
está naciendo en tu corazón porque dejaste de obrar en el amor de Dios. Ese miedo, esa duda, ese temor es un lenguaje, es una advertencia que te dice, como le dijo el Señor Jesús a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis: vuelve al primer amor, vuelve a obrar en mi amor, donde estás seguro, donde estás complacido, y aunque otros te menosprecien, te mantenés firme porque podés sentir dentro tuyo que el Padre te está amando porque estás haciendo su voluntad. Muchas veces nos preguntamos cómo Jesús pudo aguantar ese recorrido hasta el monte Gólgota con tanto menosprecio que él recibió mientras caminaba, con tanta escupida, con tanto golpe, con tanto azote, con tanto odio y menosprecio, burla, ironías que hablaban. ¿Cómo pudo soportar que aún clavado en la cruz se le burlaban y desacreditaban quién era él? Porque él igual tenía el amor del Padre en él. Y cuando el Padre te ama y vos estás consciente del amor del Padre, a tu alrededor te pueden estar menospreciando, burlando, desacreditando, diciendo que no sos ungido, que el amor de Dios no está en vos, que vos no hablas de parte de Dios. Todo lo que la gente habla cuando ama más las tinieblas que la luz. Vos podés decir: Señor, pero yo sé que tú me amas. Y podés enfrentar a esa gente con un arma poderosa que sacude el infierno, que es el perdón. Que es el perdón. Porque vos sabés que para estar amando así, primeramente vos y yo fuimos vencidos por el amor de Dios. Y nos levantamos como más que vencedores en su amor. Su amor no es sentimentalista. Su amor no tiene que ver con cosas manipulativas. Su amor es, así lo define. Su amor es, su amor nunca deja de ser. Él es amor. Y su expresión está en el Hijo. Su carácter está en el Hijo. Su corrección es parte de Él, porque te ama. Y tenés que ver así, como Hebreos 12 se cumple, cuando dice que Dios a quien ama corrige. Porque date cuenta, antes que se te revele Jesús, todos nosotros vivíamos una vida, y seguramente vos podrás recordar, jamás sentiste la amonestación de Dios. Jamás sentiste. ¿Sabes por qué? Porque aún no eras tratado como hijo, aún no se te había revelado Dios. Pero cuando se nos reveló en Jesús y creímos en Él, empezamos a recibir el perdón y también la corrección. Ahora, si queríamos hacer las cosas de antes, el Señor nos corregía. ¿Sabes por qué? Porque nos está tratando como hijos. Esa es la evidencia que hemos sido perdonados, que realmente es una verdad que adquirimos la identidad de hijos en Jesús, porque el Padre nos empieza a enseñar para que adquiramos la cultura de su reino. Pero el que le ama de verdad es el que va a aprender de aquello que el Padre te corrige. Eso muestra que amás el testimonio profético de Jesús, que amás la profecía, que amás la voluntad del Padre, que la palabra de Dios tiene peso en tu corazón. Y hoy en día, cuando caminás sobre la arena de esta vida de la tierra, tus huellas tienen el peso de su amor, el peso de su presencia, y son totalmente diferentes a la que eran cuando su paternidad aún no estaba revelada a tu corazón o al mío. Y para terminar, quiero leerte Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9, en la versión de Voice. Vamos a dejar esto como cierre de esta primera enseñanza, pero con lo que vamos a ministrar el próximo martes. Moisés le habla a Israel y le dice: escuche Israel, el Eterno es nuestro Dios verdadero, solo Él. Debes amarlo a Él, tu Dios verdadero, con todo tu corazón y el alma, con cada gramo de tu fuerza. Haz que las cosas que te ordeno hoy formen parte de lo que eres. Repítelas a tus hijos.
Habla de ellos cuando estén sentados juntos en su casa y cuando estén caminando juntos por la calle. Haz de ellos lo último de lo que hablen antes de irse a la cama y lo primero de lo que hablen a la mañana siguiente. Haz lo que sea necesario para recordarlos. Átate un recordatorio en la mano y átate un recordatorio en la frente donde lo vean todo el tiempo, como en el dintel de la puerta al cruzar el umbral o en la puerta de la ciudad. En otras palabras, le fue dicho, tengan presente este gran, es llamado en Deuteronomio, es llamado este mandamiento como el gran mandamiento, el principal de todos. Ama a Dios con todas tus fuerzas. Ama al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo lo que eres. Ámalo. Tenelo presente antes de dormir y al despertarte. Háblalo a tus hijos. Háblalo cuando salís de tu casa y háblalo cuando entras. Háblalo cuando salís de tu ciudad y cuando regresás. Háblalo, tenelo presente, atátelo en las manos y en la frente, que sea una señal en tu vida que amás a Dios sobre todas las cosas. El próximo martes vamos a estar hablando de este gran mandamiento desde la perspectiva del nuevo pacto, cómo está esa obra hoy en la vida del creyente y cómo está dispuesto para la vida de aquel que es llamado a la luz. Y cuando uno es llamado a la luz es amar a Dios por encima de nosotros. Es que, yo te voy a decir algo, nosotros mismos no sabemos amarnos a nosotros mismos hasta que Dios nos revela su amor. Date cuenta en cómo comemos. La gente que no tiene a Cristo, date cuenta cómo come, qué bebe. Generalmente come mal, bebe alcohol, fuma cigarrillos, toma droga. Se tiene relaciones con un montón de personas corriendo el riesgo de contagiarse de enfermedades. No perdona, tiene rencor, tiene amargura, daña el cuerpo, daña el alma, se enferma los huesos, se enferma el cuerpo, le agarran enfermedades respiratorias, todo porque aunque dicen que lo que están viviendo es libertad, no saben amarse ni siquiera a sí mismos por todo lo que se dañan. Cuando Dios nos revela su amor, nos enseña a amarnos también, nos enseña a valorar nuestro cuerpo, nos enseña a cuidar la vida que nos dio, el aliento de vida que nos dio, nos enseña a perdonar, a amar, para que también cuidemos nuestra alma, nos enseña lo que es el amor. El amor restaura, el amor cuida, el amor valora, el amor preserva la condición original y es a eso lo que somos llamados. Alguien puede decir que está en luz cuando ama en el amor de Dios. Y si escuchaste bien el día jueves te enseñé que el mirar a Dios, el pasar comunión con Él para luego mirar a la gente, a las situaciones y alumbrar con la luz del rostro del Padre, es para poder relacionarme en su amor con las cosas y con las personas. En su amor, y su amor es totalmente amplio, pleno, sobreabundante, eterno y que reacciona sabiamente sobre cada situación y sobre cada persona. Yo quiero que oremos. Quiero que en esta primera enseñanza de esta serie, poniendo base lo que es el menosprecio, que ya quedó claro que el menospreciar es porque en comparación a vos y cualquier otra persona, situación, te amás más a vos mismo. Y entonces menospreciás, desacreditás, le quitas el valor original que tiene. Pero cuando amás con el amor de Dios, valorás y preservás el estado original de las personas y de las situaciones. Por eso esa gente puede ser buenos administradores, pueden ser gente confiable, son gente que hacen prosperar los diferentes lugares, porque aman con el amor del Padre. Quiero que oremos ahí, que te unas junto a mí a una oración de pacto, de compromiso. Yo no sé cuántos ministros lo harán, pero yo lo hago. Yo siempre doy apertura a los jóvenes, a ustedes, en mis redes sociales para que me pregunten lo que quieran y sobre todo, más que nada, arreglar cualquier asunto que haya. Siempre, porque entiendo el valor de mantener el vínculo de la paz, el vínculo del perdón. Debemos preservar la salud del espíritu,
la salud espiritual. Porque antes que nosotros es más valioso el testimonio profético de Jesús y aquella obra que el Padre hace a través de la iglesia. Por eso siempre abro, y todo joven que me escucha que necesita arreglar cualquier situación conmigo como pastor o con alguien, háblelas. Háblelas y sánelas en el amor de Dios. Porque estamos viviendo tiempos gloriosos donde profecías son reveladas y son cumplidas, donde avanzamos a la gran meta que es el regreso de Jesús. Y esto ha sido el propósito del Padre desde el principio, que todos seamos uno en el amor de Él. Y el Señor abre las bocas proféticas para restaurar, y me encanta porque la Escritura dice que nos estimulemos al amor. Y el estimular es que alguien debe dar el primer paso, alguien debe iniciar la reconciliación, alguien debe iniciar a fomentar el amor, alguien debe, y deseo que esos alguien sean ustedes también. Padre, en el nombre de Yeshua, Señor, nos encomendamos bajo el espíritu de esta palabra. Señor, el propósito que tienes con esta serie de enseñanzas en los jóvenes, deseo que sea revelado el espíritu del corazón, que sea oído con oídos, Señor, que prestan atención, que sean creído con corazones que se abrazan a ese espíritu, que la mente y el espíritu de la mente sea renovado, que el alma se sane, que el espíritu sea purificado y liberado, que el cuerpo sea ungido con esta palabra. Señor, oramos que toda cautividad, cadenas y yugos en que ha operado el menosprecio, el amor egoísta y carnal, sea vencido. En el nombre de Jesús, prevalezca tu amor en nosotros, prevalezca tu espíritu en nosotros, prevalezca tu paz, tu gozo en nosotros, porque nos has llamado a permanecer junto a ti, no a visitarte, a permanecer junto a ti, a poder crecer y desarrollarnos en la cultura de tu presencia. Señor, todo aquello que se desgasta porque es de carne, oro, Señor, que el espíritu sea renovado, se renueve el amor, se renueve la sabiduría, se renueve la fe, haya continuamente una renovación de tu presencia, de tu unción en todos nosotros, que podamos comprender todos juntos tu voluntad para este tiempo profético, Señor. Que haya una convicción de tu espíritu en el corazón para renunciar a todo carácter adquirido o fomentado por tercero o por uno mismo, a un carácter que menosprecia, que desacredita, que juzga, que condena, que murmura, que anda en amargura, en falta de perdón, en rechazo, en resentimiento, en lujuria, en lascivia, en pecado, en inmundicia. Todo eso sea vencido, Señor, y se revele tu perdón al corazón para valorar el estándar de tu presencia, de tu amor, Señor, la importancia del Espíritu Santo que nos has concedido, esa preciosa amistad, esa preciosa comunión. Se valore la comunión en intimidad, en oración, se valore la lectura de la palabra, se valore, Señor, no quitarle valor al peso de tu palabra, sino que poder crecer al peso de tu palabra. Señor, te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, una unción que restaura, que regenera y que devuelve el estado original, el estado que el Padre ha creado sobre nuestros corazones, nuestras vidas, propósitos, llamados, ministerios, sobre todo identidad de hijo y de hija de Dios, sea devuelto, Señor, a través de estas administraciones. Haya tal convicción que puedan salir de las tinieblas hacia tu luz admirable. Señor, gracias, porque tú eres más fuerte que nosotros. Aunque intentemos resistirnos, tú nos vencerás. Un fuego profundo en nuestros huesos arda y nos dejemos seducir por ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Qué bueno es compartir esta enseñanza. Deseo de todo corazón que vos seas alguien que es totalmente transformado por esta administración.
Sé que así será si te dejas y podás ver la vida con ojos limpios, oídos limpios, corazón limpio. Es magnífica la limpieza del espíritu, con la palabra de Dios, con la sencillez de la palabra de Dios, con el poder de Dios. Así que deseo de corazón que puedas disfrutarte todas estas ministraciones. Pueden compartir ahí, pueden escribir todo lo que el Espíritu les ministra, les conduce, para que haya testimonio para otras personas que puedan leer los comentarios, que sabemos que siempre hay. Les quiero recordar que mañana miércoles a las 8 de la noche tenemos reunión. El jueves 7 de la tarde, el viernes medianoche el clamor. Y el sábado, este sábado 10 de octubre, hasta el próximo sábado 17, iniciamos la cadena de Sukkot, la cadena de la fiesta de los tabernáculos. Así que estén atentos al grupo de WhatsApp de hijos, porque ahí va a estar toda la información y puedo saber que pronto regresaremos al templo para reunirnos. Yo creo que con otro espíritu totalmente renovado, crecido, madurado en el Espíritu Santo. Y también le quiero comunicar a aquel que lo desee, ahora en un rato a las 9 de la noche más o menos, tanto el maestro Brian como yo estamos invitados a participar en el aniversario de Vida de Reino, así que todo el que desee estar ahí compartiendo junto a la reflexión que vamos a compartir, lo puede hacer en el ministerio Vida de Reino. Así que bendiciones. Y queremos cerrar esta transmisión adorando una adoración que a mí en lo personal me ministra muchísimo. Aunque está en inglés, algunos la conocerán, que es la canción de Paul Wilbur, Digno. Quiero que la oigas y dejes que te pueda ministrar. Así que nos despedimos adorando al Señor. Bendiciones. In honor of the one who was, who is, and who is to come. The Lamb who came, but in honor of the Lion who is approaching. Because the object of our affection is not behind us or beside us, but he's the one before whom we bow. Worthy, worthy. Worthy are you to take the scroll and open all of its seals, for you were slain, and with your blood you've ransomed us for God, out of every tribe and every tongue, every people and every nation. And you've made us a new kingdom, a kingdom of priests, that we would serve and shacha before our God, the only one who is worthy.